Bueno chicos, muchas gracias por vuestra presencia y vamos a comenzar hoy la reunión 79 de este grupo de ciencia y teosofía, que es la segunda en esta nueva etapa cuando Leiderman nos ha tenido que dejar. El- una compañera que es la anterior secretaria general eh, de la sección española, cuando suenan las campanas, que es Ángela Ángeles Torra, cuando suenan las campanas dice entramos en terreno sagrado. Lo comparto y me parece muy bien, pero yo creo que aquí podríamos decir algo así como entramos en terreno misterioso, porque Ah, nos dedicamos a analizar esto, el misterio. Y bueno, para hoy tenemos, como sabéis, siempre vamos a organizar las reuniones en dos partes. Una primera parte, una presentación que va a estar a cargo de alguno de nosotros sobre un tema científico y relacionado con la teosofía y con nuestro interés. Y en la segunda parte seguiremos con el estudio de la parte 3 del volumen uno de la doctrina secreta. Entonces, para hoy, en la primera parte, tenemos una presentación que va a estar a cargo de Fred Fernández, que se ha incorporado hace poco a este grupo, pero que es el actual presidente de la Federación Teosófica Interamericana y que ha dado varias conferencias acerca de temas científicos. Y para hoy nos va a hablar acerca de una mirada esotérica al átomo. saludos a todos. En esta charla vamos a hacer una evaluación del átomo desde el punto de vista esotérico. Obviamente lo dicho aquí, o lo que vamos a decir aquí, pues eh, yo diría que más del 95% no lo aceptaría un científico ortodoxo, porque no es, esto rebasa ya esto sería ciencia oculta, no ciencia ortodoxa. Pero como estamos en un canal en donde estamos haciendo una comparación, un balance entre ciencia y teosofía, esta charla puede resultar muy interesante. Un escrito budista antiguo nos dice que en cada átomo de los reinos del universo existen vastos océanos de sistemas mundos. Al principio yo siempre pongo la referencia de donde yo tuve esta información. Yo aquí no me invento nada. Yo quizás pueda dar algún comentario mío acá, pero lo que yo pongo aquí está en estas referencias que aparecen al principio. En sus escritos sumamente voluminosos, Elena P. Blavatsky predijo una serie de descubrimientos científicos importantes que eventualmente saldrían a la luz. Annie Besant fue de las primeras personas en demostrar la veracidad de las predicciones de HPV, lo cual hizo en la edición de noviembre de 1895 de la revista Lucifer. Este artículo fue el primero de una serie de contribuciones originales a la física y a la química que Besant y Charles Del Vittel publicaran. La importancia fundamental de estas contribuciones está comenzando a ser evidente para los científicos que se atreven a dar un paso más allá de los confines de la visión estrictamente materialista de la ciencia. Besant y Leadbeater recibieron instrucción de parte de los adeptos sobre una técnica mencionada en los Yoga Sutras de Patanjali, la cual permite la visión psíquica de objetos increíblemente pequeños. Besant y Leadbeater describieron aspectos de la estructura atómica de 92 elementos naturales, desde el hidrógeno hasta el uranio. Ellos hicieron estas observaciones en la medida que sus cargadas agendas se lo permitían, por espacio de unos 38 años. El último artículo fue publicado en el 1933, poco antes de la muerte de ambos. A mí me llama la atención cómo, aunque no a tiempo completo, a tiempo intermitente, Besant y Leadbeater dedicaron 38 años de su vida a estos estudios
lo cual me pone a pensar la importancia que ellos le dieron al átomo. Besant y Leadbeater no solo describieron la estructura interna de los átomos, sino que también identificaron 4 elementos: el prometeo, tecnecio, astato y francio, antes de que los científicos los descubrieran. Ellos describieron varios isótopos, que son elementos que tienen neutrones extra, tienen una masa atómica mayor que el número atómico, antes de que los isótopos fueran conocidos por la ciencia. Ellos descubrieron que la configuración geométrica de los átomos correspondía a la posición de los elementos en la tabla periódica de los elementos. Besant y Leadbeater descubrieron que los pesos atómicos de todos los elementos naturales, según determinados por la ciencia, eran proporcional al número de átomos físicos fundamentales, lo que llama en inglés los Ultimate Physical Atoms, en cada átomo. Los átomos físicos fundamentales fueron las estructuras subatómicas más pequeñas que Besant y Leadbeater pudieron discernir. Para el 1895, fecha en que Besant publicó sus investigaciones detalladas acerca de la estructura atómica, los científicos creían que los átomos carecían de cualquier tipo de estructura interna, tal y como los antiguos griegos habían presumido. Esta presunción cambió en el 1912 cuando el físico Ernest Rutherford anunció que el átomo consistía de un núcleo alrededor del cual orbitaban electrones. Los 2 componentes principales del núcleo, los protones y los neutrones, no fueron descubiertos por la ciencia sino hasta mucho tiempo después, 1919 y 1932 respectivamente. Besant había presentado diagramas de ambas estructuras en su artículo del 1895. Besant y Leadbeater resumieron sus observaciones iniciales en el libro Occult Chemistry, publicado en el 1908 por la Theosophical Publishing House. Este libro fue revisado extensamente en su tercera edición en 1951 por Seiji Narahadasa a manera de compendio de todas las de Besant y Leadbeater. Durante las sesiones de observación, Besant y Leadbeater estaban completamente despiertos y alertas. No hubo estado de trance alguno. Taquígrafos registraban todo lo dicho y artistas dibujaban lo que ellos describían. Narahadasa, un protegido de Leadbeater y luego presidente internacional de la Sociedad Teosófica, fungió como director del proyecto. Nota al calce, Narahadasa tenía un doctorado en física. Su profesión era de físico. Todos los elementos químicos poseen sus 4 substratos etéricos, que unidos al sólido, líquido y gaseoso componen los 7 substratos de la materia en el plano físico. El método utilizado por Besant y Leadbeater para estudiar estos 4 substratos etéricos consistió en tomar lo que los químicos llaman un átomo de un elemento y romperlo una y otra vez hasta que se obtuvo lo que demostró ser la unidad física fundamental. Vamos a cubrir un poco la naturaleza de la materia. Aquí están las referencias de dónde sale esta información. En esencia, la química oculta sostiene que el más sencillo de los átomos, hidrógeno, y por implicación los átomos de todos los elementos, no son elementales e indivisibles tal y como se creía por los científicos hasta finales del siglo XIX, sino que son compuestos y divisibles. Y aquí tenemos una cita de la doctrina secreta y de las cartas de los Mahatmas, en donde se dice que los átomos son divisibles. Al ser los átomos divisibles, se desprende que ellos están compuestos de partículas subatómicas. Besant y Leadbeater notaron en el 1985 que el hidrógeno, el más liviano de los átomos, no era una unidad, sino que estaba compuesto por 6 cuerpos pequeños, cada uno de los cuales poseía a su vez 3 cuerpos aún más pequeños en su interior. Por consiguiente, cada uno de estos 6 cuerpos constituía una tripleta o tríada. Estas tríadas poseían un carácter positivo o uno negativo. A cada una de las unidades más pequeñas que se encontraban en el interior de las tríadas se les denominó un átomo físico fundamental. Algunos 30 años después, para referirse a esta unidad, se procedió a utilizar el término sánscrito anu. Las tríadas que contenían a los anu vendrían a ser luego denominadas por la ciencia como quarks.
En el 1964, los físicos Gell-Mann y Zwick propusieron la existencia de partículas subatómicas a las cuales se les conoce como quarks. Los quarks se combinan para formar los protones y los neutrones, que junto a los electrones constituyen los materiales de los cuales están hechos todos los átomos. Los quarks son las únicas partículas que se conoce hasta ahora que poseen cargas eléctricas fraccionadas. Los llamados quarks U, que tienen una carga de más 2/3 E, y los llamados quarks D, que poseen cargas de menos 1/3 E. Se requieren 3 quarks para componer un protón o un neutrón. La constitución de un protón sería de 2 quarks U y un quark D. En otras palabras, más 2/3 menos 1/3 igual a más 1. Y la de un neutrón sería 2 quarks D y un quark U menos 1/3 más 2/3, 0. El neutrón, como sabemos, es neutral y el protón es positivo. Solamente un comentario, no quiero que entremos mucho en esto porque nos vamos a desviar mucho, pero E es una constante, es una medida de la cantidad de energía libre más pequeña que se conoce por la ciencia. Y el E es equivalente a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. Un coulombio es la cantidad de energía que se mide en un circuito por donde corre un ampere de energía por un segundo. O sea, estamos hablando de una cantidad de energía sumamente pequeña. Recordemos que mencionamos anteriormente que el mismo modelo del núcleo, idéntico en todo salvo en la nomenclatura, fue presentado por Besant y Leadbeater allá para el 1895 en la revista Lucifer y luego en su libro Occult Chemistry en 1908, el cual ha tenido varias ediciones y reimpresiones. Los quarks U y D de la física actual son las referidas tríadas positivas y negativas de los ocultistas. La segunda etapa de progreso en la química oculta fue el descubrimiento mediante clara evidencia de que cada tríada o cada quark a su vez está compuesta de 3 anu, poseyendo cada uno una carga fraccionada de más 5 novenos E o menos 4 novenos E. Esto aparece en este libro, Extrasensory Perception of Quarks, de Stephen Phillips. La ciencia moderna ha llegado a la etapa de quark, aunque luego de un lapso de tiempo de alrededor de 70 años. Todavía le falta llegar al concepto de subquark de cargas más 5 novenos E y menos 4 novenos E, ya que el trabajo citado anteriormente, este trabajo por Phillips, pese a que su autor posee un PhD en física teórica, no ha sido reconocido por la comunidad científica por no haberse realizado siguiendo los estándares de la ciencia convencional. Eso pues lo tenemos claro. Regresando al trabajo de Besant y Leadbeater, el anu se obtuvo luego de disociar el átomo 4 veces, luego de lo cual no se obtenía ninguna estructura más pequeña. Este anu se puede desvanecer del plano físico, pero no puede sufrir una subsiguiente disociación en él. En el estado fundamental de la materia física se han observado 2 tipos de anu, los cuales son iguales en todo salvo en la dirección de su giro y de la fuerza que serpentea a través de ellos. En un caso, la fuerza se vierte desde afuera, desde el plano astral, y pasando a través del anu entra al plano físico. En el segundo caso, la fuerza sale del plano físico y pasa a través del anu hacia el exterior nuevamente, o sea, hacia el astral, desvaneciendo ese dicho anu del mundo físico. Uno es como un manantial del cual el agua burbujea hacia afuera y el otro es como un agujero dentro del cual el agua desaparece. El anu a través del cual la fuerza sale se le denomina positivo o masculino, mientras que al que a través del cual dicha fuerza desaparece se le denomina negativo o femenino. Hasta donde se ha podido observar, todos los anu son de un tipo o de otro. Aquí este cuadro, esta gráfica nos quiere demostrar más o menos eso. Aquí está la energía del plano astral pasando al plano etérico a través del anu. Este sería el anu que hace eso, se le llama masculino. Y aquí
esta gráfica se la quieren invertir, pero me imagino que el autor la puso así para hacer solamente una gráfica. Del plano etérico sale hacia el astral y desaparece del plano físico, y el anu a través del cual se hace eso se le llama femenino o negativo. Eso es lo que dilucidaron Besant y Levítere. Podemos observar que el ano es una esfera ligeramente achatada y que hay una depresión en el punto en que la fuerza fluye hacia adentro de él, lo que causa que se adopte una forma de corazón. Cada ano está rodeado por un campo. Del ano escasamente puede decirse que es una cosa, pese a que es el material del cual están compuestas todas las cosas físicas. Me voy a permitir compartir con ustedes dos citas que van precisamente a esto. Una por Werner Heisenberg, Premio Nobel de Física de 1932, en donde él dijo, y cito, los átomos o partículas elementales en sí no son reales. Ellas forman un mundo de potencialidades o posibilidades en vez de uno de cosas o hechos. Y otra cita por Niels Bohr, Premio Nobel de Física de 1922, en donde dijo, y cito, todo lo que llamamos real está hecho de cosas que no pueden considerarse como reales. Estos dos premios Nobel están diciendo más o menos esto, que el anu no es una cosa, pese a que es el material sobre el cual están compuestas todas las cosas. El anu se forma como consecuencia del flujo de fuerza vital y se desvanece con el reflujo de la misma. Esta fuerza vital es lo que en teosofía se conoce como foja, la fuerza de la cual todas las fuerzas del plano físico son diferenciaciones. Cuando esta fuerza surge en el espacio, esto es, cuando Fohat cava hoyos en el espacio, en el vacío aparente creado, el cual debe ser llenado con algún tipo de sustancia inconcebiblemente tenue, el ano aparece. Si este proceso se detiene artificialmente por un ano específico, esto desaparece, no queda nada detrás. Presumiblemente, de este flujo de fuerza a detenerse por un instante, todo el mundo físico se desvanecería, cual una nube en lo alto del cielo. Es únicamente la persistencia de este flujo, la primera oleada de vida proveniente del tercer logos, lo que mantiene la base física del universo. Esto me pone a pensar que cuando el universo desaparece y entra en playa, lo que hace el logo es esto. Quita la energía y todos los andes desaparecen instantáneamente. Y el universo manifestado desaparece. Eso es lo que yo concluyo de esto con mi mente acá. Para poder estudiar la construcción de un ano, se crea un hueco artificial en el espacio mediante cierta aplicación de la voluntad, la cual es conocida por estudiantes avanzados. Es posible crear tales huecos presionando hacia atrás y amurallando la materia del espacio. Entonces, si se crea un hueco en el espacio, la fuerza que los rodea fluye hacia adentro e inmediatamente aparecen tres espirales rodeando el hueco y retornando a su origen mediante una espiral central que se encuentra en el interior del ano. A estas tres espirales le siguen inmediatamente 7 otras espirales más finas, las cuales, siguiendo externamente la espiral de las tres originales y retornando a su origen por una espiral que se encuentra en el interior de dicha espiral original, mientras fluye en dirección opuesta, forma un caduceo con las otras tres. Cada una de las tres espirales más gruesas, así como cada una de las 7 más finas, si se estiran, forman un círculo cerrado. De nuevo, las fuerzas que fluyen a través de ellas vienen del exterior de un espacio de cuarta dimensión. En cada una de las 7 espirales finas están compuestas, a su vez, de 7 espirales aún más finas. Cada una de estas 7 tiene, a su vez, 7 más finas cada una, las cuales se ensamblan de forma perpendicular las unas con las otras, siendo cada una más fina que su predecesora. A estas se le denominan las espirillas. Cada espirilla está animada por la fuerza vital de un plano y en la actualidad están normalmente activos 4, una por cada ronda.
Su actividad en una persona puede ser forzada prematuramente por ciertas prácticas de yoga. El Anum es un sol en miniatura en su propio universo, de lo inconcebiblemente diminuto. En las tres espirales más gruesas fluyen corrientes de diferentes electricidades. Las 7 más finas vibran en respuesta a ondas etéricas de diferentes tipos. Cada una de estas espirales más finas está conectada con uno de los 7 logos planetarios, de forma que cada logo planetario tiene una influencia directa sobre la materia de las cuales están construidas todas las cosas. Podemos suponer que las 3 espirales que transmiten electricidad, la cual es una diferenciación de Foucault, están relacionadas con el logo solar. Aunque esto rebase nuestra capacidad de entendimiento humana, aquí lo que nos están diciendo es que las 7 espirales finas, cada una obedece a un logo planetario distinto. Y estas 3 se presupone que son manifestaciones del logo solar. De forma que cada logo planetario tiene algo que ver con la formación de toda la materia en ese sistema solar al cual él pertenezca. Esto puede que nos resulte a nosotros inconcebible, pero estamos dando una mirada esotérica a esto. La fuerza entra por la depresión en forma de corazón en la parte superior del ano y sufre cambios como consecuencia de su paso a través de él. Más aún, la fuerza se desplaza a través de cada espiral y cada espirilla, y los colores que emanan del giratorio y vibrante ano dependen de las actividades de los espirales. A veces uno y a veces otro entran en acción de forma energética, y con un cambio de actividad de un espiral a otro, cambia el color producido. Cada vez que se activa una espiral, cada espiral son 7, pues tiene 7 colores. Acuérdense que todo es en 7 notas musicales, 7 colores. Hasta donde se ha podido observar, el ano posee 3 movimientos propios, independientes de lo que pudieran ser impuestos desde el exterior. A saber, el ano gira incesantemente sobre su propio eje, cual si fuese un trompo. Traza un pequeño círculo con su eje de rotación, tal y como lo hace un trompo. Posee una pulsación regular en un contraer y expandir como las pulsaciones del corazón. Cuando una fuerza actúa sobre él, el ano baila hacia arriba y hacia abajo, arrojándose frenéticamente de lado a lado y efectuando unos giros rápidos y asombrosos, pero manteniendo siempre los 3 movimientos fundamentales. A mí me llamó la atención que estos 3 movimientos fundamentales del ano tienen una analogía con movimientos del planeta. En este caso, el ano gira sobre su propio eje, como hace el planeta. Traza un círculo en su eje de rotación. En otras palabras, exhibe un movimiento de precesión, un bamboleo, igual que nuestro planeta. Y tiene un movimiento de contracción y relajamiento, como los movimientos diastólicos y sistólicos de un corazón. O sea que me llamó la atención que haya una equivalencia en estos movimientos con otras cosas más allá del átomo. Vamos a ver un poco la función de estas espirillas. Ahí está la referencia del cual salió esto. Si miramos al átomo físico como un todo, vemos un vórtice de vida, la vida del tercer logos, girando con una rapidez inconcebible. Mediante la atracción de estos vórtices giratorios es que se construyen las moléculas y se forman los planos y los subplanos. En el límite de estos vórtices giratorios se encuentran las espirillas, las cuales son corrientes girando, cada una perpendicular a las que están arriba y debajo de ellas. Estas corrientes en giro están hechas de la vida de la mónada, no de la del tercer logos. Las mismas logran su actividad plena en el curso de la evolución, normalmente una por cada ronda.
A medida que estas corrientes de vida monádicas se van añadiendo al vórtice eloico, la nota o el tono de la vida va enriqueciendo en calidad. Si nos fijamos en el átomo permanente, el número normal de espirillas en funcionamiento en esta ronda es de 4. Estamos en la cuarta ronda. Lo mismo ocurre en los átomos no permanentes en general. En el caso de un ser humano altamente evolucionado, podríamos encontrar el átomo permanente con 5 espirillas funcionales. Dijimos que las espirillas son producto de la vida de la mónada, la cual actúa por medio del ego. Esta actividad especial de la mónada constituye su aportación a la actividad creadora, no concerniente a la actividad de formación y construcción de la segunda oleada de vida, sino dirigida a la evolución del átomo mismo en asociación con el tercer logos. Fíjense, cuando uno lee esto, uno se da cuenta por qué es que llaman que somos co-creadores con el logos. Porque el trabajo de la mónada, lo que la mónada hace sobre el átomo constituye su aportación a la actividad creadora. Esta energía del ego, la cual se extrae del segundo logos, se circunscribe a los subplanos atómicos y hasta la cuarta ronda parece ser utilizada principalmente a los átomos permanentes. Dicha energía es dirigida primero a la formación y luego a la vivificación de las espirillas que forman parte de las paredes del átomo. El vórtice, el cual constituye el átomo en sí, es la vida del tercer logos. La pared de espirillas se forma gradualmente en la superficie externa de este vórtice durante el descenso del segundo logos, no vivificada por él, pero trazada tenuamente sobre la superficie de este vórtice giratorio. O sea, que si fuésemos a usar el argot de un pintor, el segundo logo lo que hace es que traza unas pinceladas y la mónada entonces pinta el cuadro sobre estas pinceladas y el cuadro son las espirillas. En lo que al segundo logos concierne, estas paredes se mantienen meramente como canales vaporosos no utilizados y a medida que la vida de la mónada fluye, esta actúa sobre el primero de estos canales, vivificándolo y convirtiéndolo en una parte funcional del átomo. Aquí es que viene la función de las mónadas. Esto sigue sucediendo a lo largo de las sucesivas rondas y cuando se llega a la cuarta tenemos 4 canales de vida distinguibles de cada mónada circulando a través de 4 conjuntos de espirillas en sus propios átomos permanentes. Cuando este átomo permanente pasa a formar el núcleo de un cuerpo, la mónada comienza a trabajar de forma similar sobre los átomos que se congregan alrededor del átomo permanente y les vivifica sus respectivas espirillas. Esta vivificación, sin embargo, es temporal y no continua como la del átomo permanente. De esta forma, la mónada activa estas películas vaporosas formadas por el segundo logos. Además de esto, cuando pensamos de forma cuidadosa y positiva, además de emanar ondas de pensamiento constructivas al mundo en derredor, desarrollamos y mejoramos la materia mental en sí. El nivel de conciencia que podemos traer hacia el cerebro va a estar determinado por el grado al cual los átomos de la materia puedan responder, esto es, al número de espirillas en los átomos cerebrales que estén vivificadas y activas. Dijimos que actualmente hay 4 y el ser humano capaz de mayor nivel de pensamiento está ayudando al desarrollo de subsiguientes espirillas en los átomos. Como estos átomos están continuamente entrando y saliendo del cuerpo, los mismos se encuentran disponibles para ser absorbidos por cualquier otra persona que sea capaz de utilizarlos. El pensar de forma elevada, por lo tanto, al mejorar la calidad de los materiales mismos del pensamiento, ayuda a la conciencia colectiva del mundo. Entendiendo esto, nosotros poseemos una cantidad billonaria de átomos. Se estima que un ser humano de 70 kilogramos tiene alrededor de 7 por 10 a la 27 átomos. Es un cálculo que han hecho los científicos. Y nosotros y esa cantidad de átomos las cambiamos cada 5 a 7 años. O sea que el ser humano está botando millones y millones de átomos para afuera todos los días.
Si nosotros mejoramos la calidad de los átomos, ¿basado en qué? Basado en activar y edificar la quinta serie de espirillas por nuestra fuerza de voluntad y por nuestro interés en mejorarnos. Cuando liberamos esos átomos van mejorados al plano mental que nos rodea y pueden ser absorbidos por otra persona que ya va a tener una materia prima de mejor calidad para llevar a cabo su propia evolución. Así es como nosotros colaboramos con el creador, con el logo en la evolución, mejorando la calidad atómica de la materia sobre la cual se van a construir todas las formas. Durante la primera ronda de la cadena terrestre, el primer conjunto de espirillas de los átomos físicos son vivificados por la vida de la mónada fluyendo a través del ego. Este es el conjunto de espirillas utilizado por las corrientes de prana que afectan la parte densa del cuerpo físico. De forma similar, en la segunda ronda se activa el segundo conjunto de espirillas por el cual fluyen las corrientes de prana conectadas con el doble etérico. Durante estas dos primeras rondas no encontramos nada que pueda llamarse sensaciones de placer y dolor. Durante la tercera ronda, el tercer conjunto de espirillas se activa y aquí surge por primera vez lo que llamamos sensibilidad. Es mediante este tercer conjunto de espirillas que las energías cámicas o de deseo pueden afectar al cuerpo físico. El prana cámico puede fluir por estas espirillas y por consiguiente traer al cuerpo físico en comunicación directa con el astral. Durante la cuarta ronda se vivifica el cuarto conjunto de espirillas y el prana kama manásico fluye y las hace capaces de ser utilizadas en la construcción de un cerebro, el cual actuará como instrumento del pensamiento, que es la etapa en donde nos encontramos nosotros ahora. En la cuarta ronda, las cuatro sedes de espirillas responden al prana kama manásico, que es donde nos encontramos nosotros. Volvemos, todas las personas que a través de meditación y voluntad van subiendo para dejar kama mana y subir a buddhimana, pues entonces vas a estar activando una cantidad de espirillas adicionales. Cuando una persona sobrepasa lo normal y entra en el proceso evolutivo requerido para entrar en el sendero que está más allá de la evolución normal, hace una tarea sumamente dificultosa con respecto a sus átomos permanentes. Esta persona debe vivificar más conjuntos de espirillas que las que están ya vivificadas en la humanidad de su tiempo. Como ser humano de la cuarta ronda, ya tiene a su servicio 4 conjuntos de espirillas. Esta persona debe comenzar a vivificar un quinto conjunto y traer así la manifestación el átomo de la quinta ronda, mientras trabaja todavía con un cuerpo perteneciente a la cuarta ronda. Por eso es que eso nos hace tan difícil el progreso espiritual, porque estamos trabajando con un cuerpo de la cuarta ronda para tratar de adquirir constitución atómica de la quinta ronda. Por eso es que se nos hace tan difícil el progreso espiritual. Aquí Besa nos lo explica de una manera genial. Esto podría hacerse extensivo además a un sexto conjunto de espirillas, lo que equivaldría a tener un vehículo físico de la sexta ronda. Mientras más avanza una persona, mientras más alta es su conciencia, pues obviamente tenemos que suponer que tiene más conjuntos de espirillas activadas. Estos vehículos más desarrollados son requeridos como mejores instrumentos para el uso de sus más desarrolladas conciencias. Estos cambios se logran mediante ciertas prácticas de yoga, para lo cual se requiere mucha cautela y paciencia, de modo que no se inflija daño al cerebro sobre el cual se están haciendo estos trabajos. Recordemos que esta persona está trabajando para anteceder el desarrollo atómico de la siguiente ronda. No podemos quemar el cerebro atómicamente, celularmente. Hay que saber cómo se hace esto y por eso es que siempre nos llaman a cautela. Cojámoslo con calma. En el curso normal de evolución, un nuevo conjunto de espirillas se desarrollarán en cada ronda, de modo que en la séptima ronda la totalidad de las 7 espirillas estarán activas. Por lo tanto, a las personas que vivan en esa séptima ronda,
contrario a las que viven hoy en día, se les hará mucho más fácil responder a las cosas internas y vivir una vida más elevada. Cualquier estremecimiento de la mónada proveniente de los átomos permanentes en donde las espirillas no estén involucradas no se registrará como un suceso consciente y pasará como algo que suceda de forma automática en nosotros. Cuando las espirillas se activan, se afecta la conciencia de vigilia ordinaria. Es solo mediante las espirillas que los cambios en conciencia en los planos superiores traen cambios en la conciencia de vigilia. Es solo mediante las espirillas que los cambios en conciencia en los planos superiores traen cambios en la conciencia de vigilia acá en este plano. Para que una conciencia más desarrollada pueda formar parte de nuestra conciencia de vigilia, se requiere el desarrollo de los átomos del cerebro, así como el desarrollo de ciertos órganos del mismo y las conexiones entre las células. Para la inclusión de la autoconciencia astral, es necesario que el cuerpo pituitario se desarrolle más allá de lo que se encuentra en la actualidad y que se perfeccione el cuarto conjunto de espirillas en los átomos cerebrales. Para la inclusión de la autoconciencia mental, se requiere que se active la glándula pineal y que el quinto conjunto de espirillas entre en funcionamiento cabalmente. Mientras estas condiciones no se den, la conciencia astral y mental se mantendrá como una superconciencia y su quehacer no se podrá expresar mediante el cerebro y por consiguiente no formará parte de nuestra conciencia de vigilia. Luego de traer a nuestro conocimiento toda esta información, notamos que el ejercicio de conciencia depende de la estructura y refinamiento de los átomos que componen la forma física a través de la cual ha de manifestarse dicha conciencia. En el fundamento mismo de la materia, específicamente en el átomo, están asentadas las bases de la manifestación de la conciencia, al menos en la etapa humana de desarrollo espiritual en que nos encontramos. Siendo esto así, si el ejercicio de conciencia depende del átomo, tenemos que presumir que la conciencia está asociada a o forma parte de las fuerzas que actúan e interactúan con lo más excelso de la materia, en este caso con los anos o átomos físicos fundamentales, que son la base del átomo, los cuales constituyen partículas subatómicas tanto en la química oculta como en la física cuántica moderna. Recordemos que vimos anteriormente que la ciencia moderna acepta la existencia del quark y que el mismo lo compone, según la química oculta, 3 anos. Si la expresión de la conciencia de vigilia depende de la activación de estructuras subatómicas como son los anos, este hecho puede servir de base o fundamento a las teorías electromagnéticas de la conciencia. Dichas teorías postulan que la conciencia de vigilia puede entenderse como un fenómeno electromagnético, ya que la misma sucede cuando el cerebro produce un campo electromagnético con características específicas. Estas teorías no son aceptadas por sectores de la comunidad científica. Esto está claro. Sin embargo, el que esto se esté planteando demuestra que está habiendo un acercamiento paulatino entre la ciencia y el esoterismo, ya que hemos visto que la conciencia de vigilia depende de que se activen las espirillas de los anos, lo que presupone la acción de una fuerza sobre el átomo. Mirando desde una perspectiva científica, es de suponer que dicha fuerza es de carácter electromagnético. Entonces, podríamos preguntarnos, a manera de hipótesis o de especulación, ¿es la conciencia de por sí una radiación electromagnética? Pregunta válida. La conciencia del átomo. Yo he querido incluir en la parte final de esta presentación, yo he querido incluir esta parte porque me luce muy minuciosa y muy acertada este trabajo que hizo la señora Alice Bailey. Alice Bailey originalmente perteneció a la Sociedad Teosófica y salió de la Sociedad Teosófica por razones que no vienen al caso. Y ella ha escrito un sinnúmero de libros, esotéricos todos,
bajo la guía de su maestro, según ella plantea, que es el maestro tibetano, el maestro Dwalkul. Y me pareció sumamente interesante esta posición de ella, en donde ella trata de descifrar la conciencia del átomo, haciendo una serie de analogías o equivalencias que me lucen muy interesantes. Aquí están las referencias. Dicho sea de paso, este libro, A Treatise on Cosmic Fire, que es, dijéramos, pues, la obra maestra de Alice Bailey, ella lo dedicó a HPV. En términos muy sencillos, el átomo consiste de una forma esferoide conteniendo dentro de sí un núcleo de vida. Es una unidad de fuerza o energía que consiste en una carga positiva de electricidad energizando a una cantidad de partículas negativas. Se nos muestra a la vista que el pequeño átomo del químico o el físico en sí es un sistema solar con la misma conformación que el sistema grande. El átomo posee un sol central y que alrededor del mismo, siguiendo sus órbitas definidas, podemos ver a los electrones. Es un hecho que los elementos químicos difieren los unos de los otros en el número y arreglo de estos electrones alrededor de la carga positiva central. Esto yo lo incluyo aquí porque lo encontré muy interesante. Científicos de la Universidad de Cornell en Nueva York, Estados Unidos, lograron captar una imagen de un átomo o un microscopio electrónico de alta resolución poseyendo una amplificación de 100 millones de veces con respecto a la visión humana. Según este artículo donde esto aparece, esta es la foto más clara, por lo menos hasta el momento en que salió, de esta naturaleza hasta la fecha y que puede cambiar la física. Este es un átomo, según la ciencia. Científicos de la Universidad de Cornell tomaron esta foto. Y yo mirando eso, más que un sistema solar, a mí se me parece a esto. Es una galaxia. El átomo y la galaxia. La semejanza es asombrosa. Lo cual, para nosotros como estudiantes de teosofía, no es de extrañar. El átomo es un universo. Un universo en lo infinitamente pequeño. Si lo fuésemos a comparar con nuestra lógica de espacio mental. Los átomos poseen unas cualidades que los hacen actuar de diferentes formas. Primeramente, el átomo posee energía y el poder de cambiar de un modo de actividad a otro. Poseen síntomas de mentalidad y una inteligencia rudimentaria. Acuérdense que estamos dando una mirada esotérica al átomo. Y estas son vamos a decir, no sé si hipótesis o sugerencia o teoría, no sé qué palabra usar, que hace Alice Bailey adentrándose en la conciencia del átomo. Poseen síntomas de mentalidad y una inteligencia rudimentaria. El átomo manifiesta la cualidad de discriminación, de poder selectivo y habilidad de atraer o repeler. Este atraer y repeler lo podemos ver como una manifestación de deseo, ya que atraer es una forma de acercarse al placer y repeler una forma de alejarse del dolor. Podría parecer al menos curioso el utilizar la palabra inteligencia en conexión con el átomo de la química, pero si nos detenemos un poco, podemos ver que la inteligencia presupone la capacidad de pensar o escoger, de seleccionar y de discriminar, característica que vemos en los átomos. La inteligencia es en realidad algo abstracto que subyace la ley de atracción y repulsión, lo que representa una de las leyes básicas de la manifestación. Esta fundamental facultad de inteligencia caracteriza a toda la materia atómica y también gobierna la construcción de formas y agregados de átomos. En términos sencillos, ¿por qué yo me uno a átomo X? ¿Por qué yo me uno a Y y no a Z? No vayamos a la explicación que da la ciencia convencional. Vamos a ir más allá al por qué. A la parte conceptual, a la parte esotérica. ¿Por qué con este sí, con aquel no? Esta inteligencia rudimentaria le permite al átomo unirse a otros formando así moléculas. Estas moléculas, a su vez,
interactúan las unas con las otras, construyendo así formas más complejas. Estas formas, las cuales pueden constituir los reinos mineral, vegetal, animal y humano, son a su vez compuestas por una miríada de entidades infinitesimales, cada una de las cuales es una entidad de por sí, tal y como el átomo lo es, ya que el mismo está compuesto de partículas subatómicas como protones, neutrones y electrones. Las formas creadas en los diferentes reinos son, por lo tanto, un ensamblaje de distintas unidades de vida. Si tomamos estas cualidades diferentes del átomo, energía, inteligencia, habilidad de seleccionar y rechazar, atraer y repeler, movimiento y deseo, tenemos algo que se asemeja mucho a la psicología de un ser humano, solamente que dentro de un radio más limitado y un grado menor. No hemos en realidad llegado a lo que podríamos denominar la psique del átomo. Hemos visto que el átomo es una entidad viviente, un pequeño mundo vibrante y que dentro de su esfera de influencia se encuentran otras pequeñas vidas. Esto en la misma medida que cada uno de nosotros, los seres humanos, somos una entidad o un núcleo positivo de fuerza o vida, sosteniendo dentro de nuestra esfera de influencia otras vidas menores, como por ejemplo serían las células que componen nuestro cuerpo físico. Lo que podría decirse sobre nosotros los humanos podría decirse hasta cierto grado del átomo. La diferencia estriba solamente en gradación. El ser humano posee una conciencia más amplia y vibra en una medida mayor que el pequeño átomo de la química. Podríamos suponer como lógico que al igual que el átomo de la química es una pequeña forma con un núcleo positivo sosteniendo a su alrededor a los electrones negativos, todas las formas en todos los reinos de la naturaleza tienen una estructura similar, difiriendo solo en el grado de conciencia o inteligencia. Podemos, por lo tanto, considerar a los reinos en sí como la expresión física de alguna vida subjetiva mayor y reconocer que cada unidad de la familia humana es un átomo o una célula en el cuerpo de una unidad mayor, la cual podríamos denominar como el logos planetario. Este, a su vez, forma parte del cuerpo de una unidad mayor, el logo solar, y así sucesivamente hasta lo que podríamos considerar infinito. En todas estas extensiones postuladas podemos observar la misma triplicidad, una vida o entidad manifestándose mediante una forma compuesta a su vez por una multiplicidad de formas menores y demostrando una inteligencia discriminadora. Eso es común desde el átomo hasta el ser humano y más arriba. Esta triplicidad. Nosotros somos un universo de átomos y un átomo en el universo. Si desglosamos las diferentes conciencias que conocemos o que podemos concebir, tenemos la conciencia absoluta, la conciencia universal y la conciencia individual. La conciencia absoluta se puede definir como aquella conciencia en la cual todo es lo posible al igual que lo actual y concierne a todo lo que puede ser posiblemente concebido como ocurrido, ocurriendo o que va a ocurrir. Desde el punto de vista humano, esta sería la conciencia de lo que se le podría denominar Dios o el absoluto. La conciencia universal se podría definir como aquella circunscrita a un tiempo y espacio, con una idea de localidad y sucesión intrínseca. También podría concebirse como una conciencia de grupo, el grupo en sí formando una unidad mayor. La conciencia individual se podría definir simplemente como aquella porción de la conciencia universal que una unidad separada puede contactar y concebir por ella misma. A manera de ilustrar este concepto de tres conciencias, demos un vistazo al proceso evolutivo conjunto del átomo y del ser humano. En el átomo de sustancia en el cuerpo físico, esa pequeña vida centralizada que va a formar parte de la forma humana, su propia vida vibratoria y todo lo que le concierne a sí mismo vendría a corresponder a lo que sería la autoconciencia de un ser humano. La vida del cuerpo físico humano, considerando al mismo como un todo y como la unidad al mismo común y a la unidad que incorpora al átomo, vendría a ser para el átomo lo que sería la conciencia universal para nosotros.
la conciencia del ego o yo superior del ser humano que anima al cuerpo físico, en donde se encuentra el átomo, vendría a ser para el átomo lo que la conciencia absoluta sería para nosotros, algo remoto, inconcebible y desconocido. Si hiciésemos extensivo este concepto del átomo en nuestro cuerpo y su relación con el ser humano, al concepto del ser humano como siendo un átomo dentro de un cuerpo aún mayor, podríamos tener un poco más de entendimiento acerca de estos tres tipos de conciencia. Existe una analogía muy interesante entre la evolución del átomo y la del ser humano en cuanto a la forma en que se desarrollan. Hemos visto que el átomo tiene su propia vida atómica y que cada átomo de sustancia es un pequeño sistema solar teniendo un centro positivo o sol central con los electrones o aspectos negativos girando en órbitas alrededor del mismo. Tal es la vida interna del átomo. Su aspecto debe estar centrado en sí mismo. Ahora bien, existe otro aspecto en el átomo y es que en ellos puede exhibirse lo que denominamos radiación, lo cual constituye una emanación hacia afuera de los límites físicos del átomo. Esto presupone que el átomo no se circunscribe ni está limitado a su propia esfera, ni a los confines estrechos de su propia vida individual, sino que irradia y contacta otros átomos en el exterior, lo que podríamos concebir como el no estar centrado en sí mismo. Un ser humano, a medida que éste evoluciona y se desarrolla, podemos ver estas dos etapas también. Existe una primera etapa, entre comillas, atómica, en donde todo el centro de interés está en sí mismo, dentro de su propia esfera, donde el estar centrado en sí mismo es la orden. La persona es puramente egoísta y ocupada solo de sus propios asuntos. Esto es algo que resulta protector y hasta necesario al principio. Esto es seguido por una etapa posterior en donde la conciencia del ser humano comienza a expandirse. Sus intereses comienzan a estar fuera de su propia esfera particular y llega el punto en donde la persona manifiesta sentimientos por el grupo al cual pertenece. Esta etapa podría verse como correspondiendo a la de radioactividad, entre comillas. La persona ya no es alguien centrada en ella misma, sino que está comenzando a tener un efecto definitivo sobre su entorno. La persona está cambiando su atención fuera de su propia vida egoísta y buscando su centro mayor. De ser un simple átomo, se está convirtiendo a su vez en un electrón y entrando bajo la influencia de una vida central mayor, la cual lo contiene dentro de su esfera de influencia. O sea, el átomo deja de ser átomo y se convierte en un electrón de un átomo mayor. Esto es lo que nos está diciendo aquí. Esto es una metáfora, obviamente. Abundemos un poco sobre esto. La radiación es el efecto externo producido por todas las formas en todos los reinos, cuando su actividad interna ha alcanzado tal estado de vibración que las paredes de la forma que la confinan ya no constituyen una prisión, sino que permiten el escape de la esencia subjetiva. Esto marca un punto de logro específico en el proceso evolutivo. Y esto es igualmente cierto para el átomo de sustancia con los cuales lidian los químicos y los físicos cuando trabajan con los elementos, como lo ves con respecto a las formas en los reinos vegetal, animal y humano, así como en lo divino. La forma radiactiva es una que ha pasado por sus ciclos dentro de la rueda de vida, sea esta grande o pequeña, de forma que la volátil esencia de vida está lista para escapar de la forma y juntarse con la forma mayor de la cual la menor es parte. Debemos tener presente que la radiación ocurre cuando la forma etérica o verdadera se hace responsiva a ciertos tipos de fuerza. La radiación entendida esotéricamente, y enfatizo entendida esotéricamente, no concierne con el escape de la forma física o densa, sino con aquel periodo en la vida de cualquier entidad viviente, sea esta atómica, humana o divina, en donde el cuerpo etérico o pránico se encuentra en tal estado que ya no puede limitar o confinar la vida que mora en el interior. La radiación sucede cuando la vida interna y autosuficiente de cualquier átomo es compensada por una fuerza más grande, la cual emana de la envolvente existencia mayor de la cual dicho átomo forma parte.
No obstante, esta radiación sucede solo cuando la misma es causada por la atracción creada sobre la vida esencial del átomo, por la vida esencial de la forma más grande, y no se debe al poder de atracción del aspecto forma de esa vida más grande. Resulta importante hacer esta distinción. Esta distinción es la que la ciencia moderna no hace, porque no entra a estos niveles esotéricos ni acepta estas cosas. Y artificialmente bombardea con neutrones, rompe los átomos y crea unas radiaciones fabricadas artificialmente. Esta fuerza de atracción proveniente del centro mayor se hace tan poderosa que rebasa el anillo de no paso del átomo, pero no evoca reacción de parte de lo que podríamos llamar los electrones o vida negativas dentro de la periferia. Esta fuerza que ejerce esta atracción sobre el átomo evoca una respuesta del núcleo positivo del átomo. Esto se debe a que la vida esencial de cualquier átomo, en su más elevado aspecto positivo, siempre es de la misma naturaleza de que la de la vida mayor que la hada hace así. Cuando esto se siente lo suficientemente fuerte, se completa el ciclo atómico, se disipa la forma densa, la forma verdadera se dispersa y la vida central escapa para buscar su punto focal magnético mayor. Mediante este proceso, cada átomo se convierte a su vez en un electrón. La vida positiva de cualquier átomo se convierte en el curso de su evolución en negativa para una vida mayor hacia la cual ella es impulsada y de la cual forma parte. Cada vez va utilizando el electrón y átomo como metáfora, pues, cada vez este crecimiento presupone que yo y formar parte de algo más grande en un mayor nivel de conciencia. La liberación de esta energía de la forma que la envuelve ha de realizarse conforme a las leyes naturales, las cuales son conocidas por los adeptos y sus estudiantes avanzados. Esta energía liberada tiene que ser dirigida al punto focal en el reino mineral que se relacione con la mónada mineral con la misma correspondencia que tiene el ego en su propio plano con el ser humano que descarta sus formas físicas mediante la muerte. Esto yo lo puse aquí porque esto está duro de digerir. Vamos a repetirlo. La liberación de esta energía tiene que ser dirigida al punto focal en el reino mineral que se relacione con la mónada mineral con la misma correspondencia que tiene el ego en su propio plano con el ser humano que descarta sus formas físicas mediante la muerte. Aquí se está estableciendo la analogía entre el átomo y el ser humano. Es menester protegerse de los efectos resultantes de la interacción de estas fuerzas liberadas. Es de todos conocidos el efecto nocivo de la radiación sobre las personas que trabajan con ella sin el debido conocimiento esotérico y obviamente sin la debida protección física. Las quemaduras, lesiones, daños genéticos y muerte que le sobrevienen a las personas se deben a la ignorancia que se tiene sobre las fuerzas con las cuales se trabaja. Estas esencias liberadas se convierten en conductores de la fuerza mayor que constituye su centro magnético y es esta fuerza la que produce las condiciones nocivas que se asocian con las sustancias radioactivas. Cada átomo radioactivo se convierte en un agente liberador de esa fuerza mayor y esto es lo que ocasiona los daños físicos resultados del proceso de liberación de la vida esencial del átomo físico concerniente. Vamos a dejarlo aquí. Muy bien, gracias por tu presentación, mucha información, realmente. Y claro, la mayoría de la información está basada en el trabajo de Besant y Leadbeater acerca de química oculta, que es investigación clarividente. La investigación clarividente resulta muy atractiva, muy interesante, pero también tiene sus peligros. Hay muchas cosas que bueno, cada uno tiene que ejercer su poder de discernimiento, pero hay muchas cosas que son realmente necesario cuestionarlas o mirarlas desde el punto de vista más amplio, ¿no?
Hay, por ejemplo, en realidad son ideas para trabajar, ¿verdad? Está muy bien y podemos trabajar con ello, pero hay cosas que yo creo que de todas maneras, aunque resulta fascinante, hay cosas que no están nada claras. Por ejemplo, ellos dicen que en el átomo físico ultérrimo o ANU, cuando las espirillas que tienen colores, dices, pero un momento, ¿qué son los colores? Los colores son luz y la luz es emisión de fotones. Y la emisión de fotones, cuando estamos hablando a este nivel, resulta un poco raro. Estamos hablando de otra cosa. En fin, yo encuentro que hay ideas interesantes. Por ejemplo, en la del átomo de hidrógeno, cuando ellos describen el átomo de hidrógeno, ellos arman dos triángulos, cada uno de ellos formado por tres anus, y dice, bueno, se podría corresponder con los quarks. A ver, yo creo que si esos seis anus que están allí se agrupan de otra manera, corresponden, a ver, porque ellos, si no, según lo que parecería, esto inclusive lo tocamos con Daniel Gambús hizo una presentación también hace poco y estuvimos hablando de esto. Si diera la impresión que estuviera hablando de un protón y un neutrón, con lo cual dices, pero el átomo común de hidrógeno solo tiene un protón, no tiene neutrón. Entonces dices, sería un átomo de hidrógeno pesado, de deuterio. Pero otra posibilidad para mí es que realmente lo que ellos hayan tomado fuera una molécula de hidrógeno, que tiene dos átomos de hidrógeno. Y si agrupas a los anus estos de manera diferente, los tres que están abajo son uno y los tres que están arriba son otro, pues te sale exactamente que son, por lo menos coincide, ¿no? No sabemos si lo es o no lo es, pero por lo menos coincide que son los quarks de cada uno de los dos núcleos atómicos del átomo de hidrógeno. Bueno, hay cosas que sinceramente creo que, por ejemplo, la fotografía de la Universidad de Cornell que no, que es más bien una representación o un dibujo, porque no se puede, a ver, hay una cosa clara, no se pueden ver los átomos, los electrones no tienen órbitas. Si lo vas a ver, porque hay probabilidad, la cuántica te dice que solamente tienes probabilidad de encontrarlos en determinado lugar, pero en cuanto quieres verlo, quieres interaccionar con ellos, los afectas. Y entonces, eso es el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Y que entonces, claro, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero son todas ideas para ver. También lo de los átomos permanentes, que no... Esto de los átomos permanentes es una idea bastante cuestionada en tema que son las de las teorías expuestas por Besan y Lidwitter acerca de que hay átomos permanentes asociados con la mónada en cada encarnación, pero eso, si lo piensas, eso realmente es imposible, que en todo el ser, ¿no? En todo el ciclo de manifestación, con todos los trillones, cuatrillones o no sé cuánto hay de átomos por ahí, que haya algunos que estén conectados esencialmente. Yo creo que eso, bueno, ese es otro tema. Pero, en fin, yo creo que son muchas ideas, pero aquí tendríamos que ir un poco más o relacionarlo más con el conocimiento científico, porque queremos tener un pie en cada parte, ¿no? Un pie en la teosofía y en la interpretación esotérica, pero otro pie firmemente establecido también en el conocimiento científico actual, que nunca es perfecto ni tiene por qué coincidir, pero nos tiene que dar también una idea de sobre qué estamos pisando, ¿no? Fred, no sé si quieres comentar esto que dije. No, no, yo no tengo gran cosa que comentar porque es que
cuando uno entra a estudiar los trabajos de Leadbeater y Besant, que están basados en técnicas clarividentes, pues obviamente uno lo puede cuestionar, lo puede creer o no lo puede creer, y no hay forma de evidenciar científicamente de que eso es así. Claro. La ciencia no acepta la clarividencia como método de análisis porque pues tiene serias dificultades en aceptar la existencia de diferentes planos de conciencia. Claro, en ese sentido, pues uno tiene que sopesar el aspecto científico versus el aspecto teosófico, toda vez que la teosofía toma en consideración aspectos que la ciencia no toma. Ujú. Y obviamente se pueden hacer señalamientos de parte y parte, de aquí para allá y de allá para acá. Y yo pues no, nunca he querido entrar en ese nivel de controversia, eh, por lo menos desde el punto de vista teosófico, eh, porque si uno pone en duda la veracidad de las técnicas clarividentes de Leadbeater y Besant, pues tendría que dejar de creer muchos textos teosóficos que se basan en eso. De modo que hay cosas que uno ignora porque no tiene ese nivel de conciencia que tienen ellos para hacer lo que hicieron. Y pues recae en la credibilidad que tienen estas personas ante nosotros por el trabajo previo que han hecho. Y pues siempre presumo que se podrán cuestionar cualquier cosa, inclusive Madame Blavatsky, se pueden cuestionar cosas de lo que ella dijo. Claro. O sea que uno puede cuestionar cosas de estos grandes teósofos porque uno no está en el nivel de conciencia de ellos y no sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó y cómo fue que pasó cuando ellos vieron lo que vieron y escribieron lo que escribieron. Yo pues en ese sentido lo que me he limitado es a traer una serie de información que encuentro sumamente interesante y pues no paso a la etapa de juzgar si esto es real o no es real, o es posible, o puede ser. eh, Ya. Acordémonos también que la ciencia está cambiando constantemente y lo que hoy es ficción o lo que hoy sería bobería, de aquí a unas décadas va a ser ciencia, como ha pasado antes. O sea que en ese sentido, pues, nosotros podemos jugar a la luz de la ciencia actual, pero no, yo por lo menos no me gusta extrapolarlo más allá de la ciencia actual, porque yo no sé si de aquí a una década la ciencia va a decir exactamente lo mismo que está diciendo el Bitter. Yo no lo No, sé. seguramente que no. Lo que pasa es que hay una cosa que aclarar también, que ya lo dijimos otras veces en este foro, que es que cuando uno habla de investigaciones clarividentes, de facultades clarividentes, hay que tener mucho cuidado porque la palabra clari o el prefijo clari, vidente, pareciera ser que son infalibles, que son incuestionables y que está viendo la verdad, pero realmente no es así. Sigue habiendo la imposición del pensamiento, el filtro del pensamiento, los condicionamientos, las emociones, los deseos, todo eso está activo, sigue estando activo. Entonces el vidente hace lo mejor que puede, pero como se ha demostrado muchas veces, esto está también condicionado. Y creo que lo podemos dejar aquí. Y muchas Sí. gracias, Fred, por Gracias tu... a ustedes por escuchar. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es el estudio vamos a seguir con el estudio de la doctrina secreta. Estábamos viendo el capítulo recordad siempre que es de la sección 3 del primer volumen. El capítulo la sección 3 es el de ciencia y doctrina secreta contrastadas, y este capítulo se llama las fuerzas, modos de movimiento o inteligencia, se preguntaba Blavatsky. Entonces habíamos llegado más o menos, bueno, Blavatsky habíamos llegado por aquí, en la página 605 estábamos, y aquí ella hablaba algo de lo que planteaba Kant, el filósofo Manuel Kant, el filósofo alemán, acerca de una materia primordial, y ella estaba hablando de la materia primordial, y esa materia primordial no es nada menos que en la casa, ¿no? En la casa es
un concepto muy potente, hemos hablado de él muchas veces y es un concepto sumamente importante en teosofía y en la doctrina secreta fundamental y lamentablemente muchas veces luego se fue perdiendo un poco, ¿no? Pero es el que explica realmente muchas de las cosas de la filosofía esotérica que si no, no tendrían fundamento de cómo en cuanto al mecanismo. La última enseña que la materia prima primordial, divina e inteligente, la emanación directa de la mente universal, el Daivi Prakriti, la luz divina que emana del Logos, y tiene un asterisco que nos dice a cuya luz llamamos Fohat, es la que formó los núcleos de todos los orbes automovibles en el cosmos. Es el animador, siempre presente, poder de movimiento y el principio de vida, el alma vital de los soles, lunas, planetas y hasta de nuestra Tierra. Latente el primero, activo el segundo. El soberano guía invisible del cuerpo grosero unido y relacionado con su alma, que es, después de todo, la emanación espiritual de estos respectivos espíritus planetarios. Entonces, cuando dice la materia primordial, pensar que estamos hablando de la casa. Y que esa materia primordial dice que se refiere, no es una sustancia así como si dijéramos, como la arena que encontramos en la playa y pensamos, bueno, esta solo sirve para hacer cemento y construir o algo así, sino que dice es materia primordial divina e inteligente. Es decir, que hay en esa materia primordial, ¿por qué es divina? Porque porque forma parte del uno, de la emanación, del todo. E inteligente es algo que realmente no estaría contemplado para la ciencia actual, pero desde el punto de vista de que es capaz de reaccionar con el mundo externo, es decir, esa materia, inclusive en la materia nuestra que conocemos, la materia común, la de la física, de la química, desde el punto de vista que puede reaccionar con el mundo externo, o sea, un átomo de hidrógeno puede, digamos, combinarse con uno de oxígeno, formando un radical, o un átomo de cloro con uno de sodio, y así todo, desde el punto de vista químico, e inclusive desde el punto de vista físico, que un electrón puede perder energía y irradiarla en forma de fotón, etc. Todo eso implica una cierta inteligencia. En la teoría de sistemas, y lo que fue presentado por Maturana, principalmente, un neurólogo chileno y biólogo chileno, hay que tener en cuenta que él dice que toda interacción con el mundo externo, y él está hablando en ese momento de la vida, ¿no? De la vida biológica, de una célula, de la unidad más ínfima de la vida biológica. Toda interacción con el mundo externo es un proceso cognitivo. Fijaos qué interesante. Cuando dice una célula reacciona con el medio ambiente y huye, por ejemplo, de un medio ácido que le resulta malo, dañino para su membrana, o se acerca a un medio húmedo que le resulta útil para su vida, para los elementos que tiene que metabolizar, pues se trata de un proceso cognitivo, dice él. Yo lo extiendo esto a que realmente toda cosa que hacemos, toda cosa que sucede en el interior de la materia, adaptación, cristalización, fijaos la cristalización, ¿no? La disposición en cristales en formas geométricas perfectas, que son fantásticas, que nos admira todo cuando vemos
esos cristales, pues desde los de sal hasta los de cuarzo, los de amatista o los del diamante, todos, que tienen unas formas extraordinarias y unas propiedades extraordinarias, es porque hay, y es un poco la idea o la hipótesis que Blavatsky está tratando de traer en este capítulo. Hay siempre una inteligencia, aunque incipiente, mecánica, pero el hecho de ser mecánica o dirigido por leyes no significa que no sea inteligente. Y ella dice, justamente, es la emanación directa de la mente universal. Recordad que lo dijimos muchísimas veces con Martín, que otro concepto sumamente importante, otro pilar para entender la doctrina secreta es Fohat. Que Fohat, aunque a veces se lo dice como la electricidad o algo así, no, es muchísimo más que eso, porque Fohat es la radiación de la mente universal que se imprime en la manifestación, en la manifestación incipiente como en la materia primordial, como leyes universales. De tal manera que el Daiva Prakriti, la luz divina que emana del Logos y que dice que es Fohat, a esa luz que es Fohat, o sea, Daiva Prakriti es Fohat, el manifestado, es la que formó los núcleos, dice, de todo lo que se mueve en el cosmos. Que eso es lo que quiere decir con ello. O sea, qué interesante, porque lo que Blavatsky se plantea aquí es algo interesante. ¿Cuál es la raíz del movimiento? ¿Cuál es la raíz del movimiento que vemos en todo? Fohat es lo que hace mover todo. Hay algo interesante porque, a ver, Fohat, pensad en esto, Fohat no es la energía en sí, sino las leyes que gobiernan a la energía, que transforman a esa energía y que producen a esa energía. ¿No? Pero hay eso es lo que ella dice aquí, ¿no? Por ejemplo, dice, es el animador siempre presente, poder de movimiento y el principio de vida. Y además el alma vital de los soles, lunas, planetas, de nuestra Tierra, de todo. A mí me parece muy interesante. Sí, Rodolfo, adelante. Sí, según lo que tú dices, Carlos, la energía está impregnada en la sustancia cósmica, en la materia. La materia tiene la energía. Fohat lo que hace es organizarla, regularla a través de las leyes. Pero la energía está en la materia, está en el espacio inclusive. En el espacio donde no hay, en el vacío donde supuestamente no hay materia, tiene energía, hay una energía intrínseca en el vacío y en la materia. No sé si lo expresé bien la idea, pero creo que sí. Sí, Gracias. Rodolfo, muchísimas gracias, perfectamente. Recordad siempre que energía y materia son equivalentes. La fórmula famosa de Einstein, energía igual masa, la energía contenida en un fragmento de materia es igual a la energía es igual a la masa, a la cantidad de masa por la velocidad de la luz al cuadrado, nos dice que la energía y materia son equivalentes. En una pequeñísima parte de energía y de materia hay una enorme cantidad de energía, y eso es lo que vemos con los procesos de descomposición atómica, por ejemplo, con la fisión atómica, o con la fusión atómica que se produce en el Sol, por ejemplo, en las estrellas. Entonces, eso, efectivamente, eso está intrínseca en la materia, porque la energía es materia. Es que la fórmula esa de Einstein, la masa, es la que varía, pero la constante de la velocidad es una constante. Por lo tanto, en la fórmula esa hace que sea directamente proporcional
la masa y la energía, según la fórmula esa de Einstein. Así es, exactamente. Así es. Daniel, por favor. Sí, bueno, no sé si yo creo que por lo que hemos más o menos estado conversando y explicando eso, el caso de la materia y la energía, lógicamente son, como tú dices y lo dice la ciencia, pues son intercambiables, ¿no? Pero creo que en teosofía también se nos dice que a esa materia quien le imprime la energía y que es la energía misma es Fohat. O sea, cuando hablamos de que en el universo se teje una tela con lo de arriba y con lo de abajo y aparece Fohat y endurece los átomos, quiere decir que esa energía que necesitó la materia para formarse, para entrar en manifestación, la proporciona Fohat. Entonces, Claro. lógicamente, sí, está dentro de la materia, Ok. claro que sí, es materia y energía, pero es Fohat quien se le imprime. Es mi comentario. Gracias, Carlos. No, a ti está bien. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que cuando en teosofía se habla de energía, se suele hablar de una manera un poco más amplia o ligera, es como un metaconcepto y no se refiere solamente a la energía física. La energía física, evidentemente, si no se puede crear ni destruir, uno se pregunta, bueno, ¿y toda la energía que hay en el universo, lo que hace mover las galaxias, los soles, las estrellas, los planetas, todo absolutamente, ¿de dónde salió? Dice, a la energía del Big Bang, ¡paf! Dice, ¿de dónde salió? La ciencia no lo sabe. O sea, lo sé, estaba allí. Y entonces ahí estamos en que efectivamente, por lo menos la energía física estaba en la materia, de alguna manera. Ahora bien, dicho esto, también tienes razón en que la energía o la voluntad que hace que se produzca la manifestación, eso es de Fohat, justamente. Creo que lo acabas de decir, que en el primer tomo nos dice que esta energía dinámica es la energía dinámica de la ideación cósmica y nos estamos refiriendo a Fohat, ¿no? Es lo que aquí nos está, esta luz llamamos Fohat, y que esa es la energía de esta ideación cósmica. A ese nivel yo creo que estamos hablando, ¿o no? Sí, sí, sí. Estamos hablando por ahí. Son ideas muy abstractas, pero bueno, creo que vale la pena tenerlas en cuenta. Y son, como decía Martín, son piezas del rompecabezas, ¿no? Del puzzle que vamos poniendo y decir, mira, Fohat también es esto. Y Fohat en otra parte dice que es esto otro. Y vamos entendiendo. Yo creo que Fohat y Akasha son dos de los conceptos muy importantes que trae la doctrina secreta, que luego en general no se consideraron lo suficiente y que son la explicación de muchísimas cosas. El Satanás del materialismo se ríe ahora de todo igualmente y niega lo visible así como lo invisible. Viendo en la luz, el calor, la electricidad y hasta en el fenómeno de la vida, tan solo propiedades inherentes a la materia. Se ríe cuando se llama a la vida el principio vital y desprecia la idea de que sea independiente y distinta del organismo. Luego, Blavatsky se mete aquí en unas consideraciones con alguien que escribió sobre eso. Ahora los voy a pasar algo sobre el vitalismo, que es de lo que está hablando aquí, pero vamos a avanzar un poquitito más. A ver. Como la biología y la fisiología niegan ahora, in toto, la existencia de un principio vital. La cita anterior, juntamente con lo que admite Quatrefages, es una confirmación clara de que existen hombres científicos que poseen las mismas opiniones acerca de las cosas ocultas que los teósofos y ocultistas.
Estos reconocen un principio vital distinto e independiente del organismo. Material, por supuesto, pues la fuerza física no puede ser divorciada de la materia, pero de una sustancia que existe en un estado desconocido por la ciencia. La vida para ellos es algo más que la mera interacción de moléculas y átomos. Existe un principio vital sin el cual ninguna combinación molecular hubiera podido jamás producir un organismo viviente, y mucho menos la llamada materia inorgánica de nuestro plano de conciencia. Blavatsky se está refiriendo evidentemente al jiva, al principio de la vida universal, de la vida general, que en el ser humano aparece esa parte de jiva que en el ser humano nos anima, porque cuando esa parte de vida que nos anima, a la cual le llamamos prana, es el principio de prana. La vida, que se puede decir que es esa porción de jiva que estamos utilizando nosotros de alguna manera, y que cuando el prana se va es cuando se produce la muerte física. Es decir, cuando el prana realmente deja de animar a todo lo que es nuestro cuaternario, nuestra personalidad, entonces se produce la muerte física. Entonces, hubo una corriente en la ciencia o en la filosofía que se llama el vitalismo, y que dice, he buscado digamos en internet, y Google ahora automáticamente te mete la inteligencia artificial, el Gemini, y te hace un resumen y todo, así que dije, me pareció bastante adecuado. ¿Qué es el vitalismo? Dice, el vitalismo es una doctrina filosófica y biológica que sostiene, fijaos esto, no es científica, es decir, no está aceptada por la ciencia como ciencia. Dice, es una doctrina filosófica y biológica. De hecho, en la Wikipedia, en español, con bastante mala intención, dice pseudocientífica. En inglés, en la Wikipedia, dice, es una idea y la describe y tal, y después dice, algunos la consideran pseudocientífica. Pero entonces es filosófica y biológica, que no es puramente científica esto. Dice que sostiene que los fenómenos vitales se explican por una fuerza o principio vital específico distinto de las fuerzas físico-químicas, y que la vida posee una riqueza irreductible a procesos mecánicos. Es decir, que es contrario a la idea mecanicista. Se opone al mecanicismo, que considera que la vida se reduce a las leyes de la materia, las leyes de la química. Algunos dicen, el lenguaje de la vida es es la química, realmente, porque todo se reduce a moléculas, proteínas, enzimas, bases, ácidos, grasos, etcétera, que, en fin, y realmente existe. Pero todo eso, lo que dice el vitalismo es que no se puede explicar por la fortuita agregación de moléculas y tal, sino que hay algo más. Autores, dice, como Nietzsche y Bergson, Bergson es Henri Bergson, el pensador francés, desarrollaron esta corriente enfatizando en la naturaleza creativa de la vida y la importancia de la intuición. Fijaos esto. Principios y características, dice, para el vitalismo. El principio vital afirma la existencia de un principio o fuerza vital inmaterial e irreductible a las leyes físicas y químicas, que es la causa de la vida. En teosofía, Blavatsky lo que dice no es exactamente esto. Dice que también es materia, porque recordad que para el ocultismo no hay materia inerte, no hay materia sin espíritu, ni espíritu sin materia. Materia sin conciencia, ni conciencia sin materia. Entonces, en la filosofía esta del vitalismo dice, está hablando de algo que es absolutamente fuera de lo material.
Oposición al mecanicismo, que rechaza la idea de que la vida puede explicarse únicamente por la organización de la materia y las leyes físico-químicas. Esto actualmente, bueno, pues hay toda una corriente dentro de la biología y de que es la corriente sistémica, o la explicación de ver los organismos como sistemas. Sistemas, otras veces hemos hablado de esto, pero los sistemas son organizaciones que tienen no solamente una estructura material, como la célula, por ejemplo, o como el cuerpo humano, sino que tienen patrones de organización, un comportamiento, una organización. Y entonces, la organización, es imposible entender el sistema mirando solamente la estructura. Es decir, que no podemos saber cómo funciona una célula sabiendo los órganos que la componen, el núcleo, los ribosomas, etcétera, etcétera. Ni tampoco podemos saber cómo funciona el átomo conociendo únicamente los ladrillos o las partículas detectadas que lo componen, ¿no? Entonces, la idea es que siempre hay que mirar la organización general del sistema, que es lo que se llama modernamente la emergencia, esos patrones emergentes, que de todas maneras, esta línea de la biología, bueno, hay un libro muy interesante sobre esto, que es un libro de Fritjof Capra, del Tao de la Física, que se llama La trama de la vida en español, y que es extremadamente interesante porque él habla de todo esto exclusivamente, pero de todas maneras lo que está claro, y otras veces he hablado también de los sistemas autoorganizados, pero lo que no queda claro en este enfoque es de dónde sale esa organización, qué la produce, de dónde sale, por qué se organizan de esa manera. Porque sí, pareciera que también son los componentes, la interacción entre ellos, pero hay algo más, hay leyes, y entonces ahí es donde entra para nosotros Fohat. Fohat como la inteligencia que anima la materia y a todas las formas, que es simplemente radiación de la mente universal. Después, bueno, enfoque de la complejidad vital, que destaca la complejidad estructural y funcional de los seres vivos como un aspecto fundamental de su distinción con la materia inerte. Para ellos distinguen, aunque el vitalismo apunta a que hay algo más allá, pero traza una distinción entre materia inerte y materia viva, materia vital, que para nosotros no es tan profunda. Y luego, centralidad de la vida, dice: la vida es vista como un proceso dinámico y creativo, la fuente misma de la conciencia y el pensamiento, en contraposición al racionalismo que se centra en la mente y en los fenómenos de la mente. Y Henri Bergson, simplemente propuso un concepto que él le llamó elan vital, el impulso vital, una fuerza creativa inherente a la vida. Y fijaos esto, qué interesante, que impulsa la evolución y permite la adaptación a nuevos desafíos. Es decir, es un proceso cognitivo, el proceso de la vida. Y elan vital, dice, es un concepto introducido por Henri Bergson en 1907, o sea que esto es posterior a la doctrina secreta, que fue escrita en 1888, en su libro La evolución creadora. Se trataría de una fuerza hipotética que causa la evolución. Es decir, que la evolución, según esta idea, no es absolutamente fortuita y que se maneja por el método de prueba y error, y los que triunfan según la selección natural está bien y los que no pues son eliminados, sino que dice que esta fuerza, este elan vital, causa la evolución y desarrollo de los organismos, la cual Bergson relacionó estrechamente con la conciencia. Bueno, hasta aquí, porque no quiero tampoco llenaros de ideas. O sea, de lo que Blavatsky está hablando aquí es
en cierta manera, del vitalismo, aunque no es exactamente el vitalismo tal cual lo plantea la teosofía, ¿no? ¿Qué os parece esto? ¿Tiene sentido? Fijaos que Blavatsky se anticipaba bastante. Con lo que nos comentaba referente a como el sistema o el rol sistémico que tenía Jiva, y en todo caso el prana en nosotros ya cuando está individualizado lo podemos ver en todas esas reacciones físicas, químicas o metabólicas, donde ahí funciona prana de esa manera sistémica que nos estabas diciendo, porque que coordina todas esas funciones individuales de cada célula del cuerpo, y cuando ese cuerpo perece, se va prana de ahí, pues ese todo organizado se desaparece, o sea, ya no hay esa fuerza organizadora. Eso me pareció interesante que lo podemos palpar en algo, en el día a día, en la vida y la muerte, en el microcosmos. Gracias. Exactamente. Sí, gracias Carolina. Cuando la diferencia entre un ser vivo, una persona viva y un cadáver fijaos que la materia, en el momento que es posterior a la muerte, la materia es la misma, pero ya no está coordinada, organizada. Los mecanicistas pueden decir, claro, es que ya no hay flujo de sangre, no llega sangre al cerebro, las neuronas no están trabajando, el electroencefalograma es plano. Sí, todo eso es cierto, pero ¿cuál es la causa última? Es decir, pueden decir, bueno, es que un paro cardíaco, es que no sé cuánto. Sí, pero ¿cuál es, al final, por qué el organismo deja de actuar como un organismo? No solamente porque no se le irriga sangre, sino porque se terminó, el prana se fue. Que es cuando, dicen algunos, metafóricamente, se corta el cordón de plata. También vemos allí la ley de jerarquía, cómo una unidad menor contribuye a una unidad mayor. Aunque cada una tiene su propio grado o su propio nivel de inteligencia, contribuye a ese ser mayor. Exactamente. De hecho, bueno, creo que todos hemos aprendido acerca de las células en la biología, en el instituto y todo esto, que nos han contado un poco cómo funciona la célula, la división celular y todo esto. Pero cuando me metí a ver un poco más profundamente, y no hace tanto, hace poco tiempo, la organización de la célula, me quedé asombrado, pasmado, porque es realmente extremadamente compleja. Los dibujos simplificados que nos hacen en las asignaturas de biología y todo son realmente cosas de niños. Es como una gran ciudad y hay una organización que tú dices, pero Dios mío, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que funcione todo esto coordinadamente y en cada célula? Toda la cantidad, la fabricación la fabricación de los aminoácidos para fabricar las proteínas, el acopio de energía, el metabolismo, el acopio de materiales, de sustancias, que son los que proveerán de energía a la célula, la expulsión de los desechos, el transporte de materia. Bueno, todo dice, pero ¿cómo puede ser? Y la cantidad, y además lo que dices, Carolina, totalmente cierto. Recordad esto, que en cada uno de nosotros hay aproximadamente 400 veces más células que estrellas en una galaxia. No, impresionante, y cada una con esa capacidad que nos comentaba, una capacidad que es inherente de responder, de interactuar y de saber, claro, a su propio nivel de existencia. Y cada uno también con su libre albedrío, porque a veces decimos, no, nada más los humanos tenemos libre albedrío, pero nos mostrabas también cuando la capacidad de que decías, cuando hay algo húmedo donde lo acepta o el otro donde lo rechaza. Claro, todo con esa capacidad de respuesta de acuerdo a las leyes que existen, que quizás nosotros desconocemos, pero esa inteligencia la reconoce y actúa. Que somos un microcosmos. Exacto. Y fijaos, de hecho, cuando algunas células, por motivos que todavía no están del todo esclarecidos, se vuelven una célula cancerosa y comienza
a multiplicarse desmedidamente y a absorber materias, sustancias y alimentos de los alrededores, perjudicando a las células de alrededor. Hay otro conjunto de células que es el sistema inmune, que va por él y lo detecta y trata de destruirlo. Y realmente cuando conocemos casos de cáncer es porque ahí ha fallado, pero realmente todos tenemos episodios de cáncer en todos los organismos, pero que el sistema inmune los logra neutralizar. Normalmente los neutraliza. Es una maravilla. Y ahí está el libre albedrío que decías tú, ¿no? Hasta cierto punto que la célula... O sea, que no está, esto no es escrito, no es como un reloj, justamente. Es lo que la visión cartesiana de que el universo es como un reloj y que conociendo cómo funcionan los engranajes uno con otro conoces el todo, es totalmente opuesta. Es totalmente opuesta. Realmente hay que conocer el todo para conocer las piezas o las partes. Y que eso también va hilado a lo que nos comentaba Rodolfo en la sesión anterior de esos átomos inmateriales, que son psicoespirituales. Entonces tienen un carácter y así actuamos, así vivimos, según el carácter de esos átomos que tenemos cada uno. Y eso es lo que creo yo también influye en esos desórdenes que causamos. Hay un comentario de Rodolfo que nos dice aquí en el chat. La frase que resume lo que Carlos dice es: el todo es mayor que la suma de las partes. Sí, efectivamente. Ese es el refrán o el dicho, el que sostiene generalmente la visión holística. También se habla de holones, ¿no? Que el holón, con H, el holón es de holístico, de integral. El holón es un conjunto dentro del conjunto del sistema mayor. Es un sistema en sí mismo, pero dentro del sistema mayor. Y es una parte, y recordad siempre que decimos el todo está en todo, como en la red de Indra. Esta metáfora del hinduismo, de los Puranas, donde decían que el dios Indra estaba en la cima del monte Meru, había extendido una red que abarcaba todo el universo. Y esta red era muy curiosa porque era una red que tenía los hilos, la trama de una red, y donde se cruzaban los hilos había una cuenta, como un cristal o una perla o algo así, ¿no? Y que esa perla o ese cristal tenía una particularidad muy curiosa, y es que estaban reflejados en él, en ella, absolutamente todos los otros. El todo está en el todo. Y ese es como es arriba, es abajo. Y ese es uno de los axiomas fantásticos del ocultismo. Esa visión fractal es la que nos da también ese ejemplo, como nos comentabas, ¿verdad? Que esa unidad fundamental que está en todo, a diferente escala. Exacto. Pero está ahí. Exacto. Y por eso, ese es el motivo por el cual Blavatsky y los maestros escribieron acerca de la cosmogénesis. Porque uno podría preguntarse, ¿por qué tanto énfasis en la metafísica teosófica? Porque fijaos, entra la doctrina secreta, ¡pum!, lo primero, proemio, y ya empezamos a hablar de las tres proposiciones, de lo absoluto, de la ley de los ciclos, después del peregrinaje de la mónada, de las mónadas, y empezamos ya con una cosa fantástica, y después las sustancias del Siam, bueno, ya, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en nuestro interior. Y al final de cuentas, si queremos comprender no solamente tener una idea de esto, de dónde viene, qué es este universo, sino qué somos nosotros, en parte tenemos que comprender eso, porque las leyes son las mismas. Cuando se habla de la dualidad, también tenemos que saber que nuestra mente es dual. Cuando se dice no hay materia sin espíritu, ni espíritu sin materia,
tenemos que saber, bueno, no es que la materia es una trampa para el espíritu o una prisión que lo mantiene aprisionado y hay que liberarse de la materia. No, espíritu y materia son como cara y cruz de la moneda. Y entonces se necesitan trabajar en conjunto. Necesita el vehículo para poder expresarse, sino como Exacto. experiencias. Hoy fue un poco denso, ¿no? Creo Sí, el tema entre sí. Sí que fue denso. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias Fred, gracias a todos los que participasteis. Hoy estuvimos un poco, digamos, al ser quizás muy denso, tampoco promovió demasiado el intercambio, pero bueno, esperamos que con las próximas sesiones podamos ser más participativos. Y animaos a participar, a hacer preguntas, a decir vuestra opinión, etcétera. Vamos a cerrar ya y os invitamos para la próxima. Cerramos con las campanas. Muchísimas gracias y os animo a seguir investigando.